Bueno, muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio para los temas estos de defendernos del mal con todos los autores contemporáneos de la teosofía y los autores originales, o digamos los primeros de ellos, y luego la sabiduría antigua. Y empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Hay que visualizar esta beatitud, porque sabemos que existe. Nos dirigimos a esto que hemos visualizado, es decir, a esta beatitud, respetuosamente hacia aquella beatitud, hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, ayudar altruistamente y sin reservas. Y esta es la visualización de Rada Burnier. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. Los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros interiores, nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumine, sobre todo el conocimiento que queremos adquirir. Queremos ser como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como nuestro propio desarrollo. Queremos ser como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, todas las cosas, las excrescencias y las cosas negativas de las cuales queremos separarnos. Queremos ser como el estudiante fiel que tiene como norma nunca poner en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Así sea. Bueno, pues seguimos con las herramientas para caminar hacia la luz. Nos habíamos quedado entonces más o menos aquí. Estoy repitiendo algunas de las que vimos en la vez pasada. Estamos hablando de la última parte de los sentimientos que nos comentaba Torkom Saraidarian. Entonces, hablando del resentimiento, es un factor importante en el proceso de cristalización. Hay que recordar que estaba hablando Torkom del proceso de cristalización, cuando la vibración y el movimiento no es que se detengan, pero empiezan a lentificarse de una manera alarmante. Y cuando esto ocurre, entonces somos fácil presa de cualquier cosa oscura. Entonces hay que evitar la cristalización y aquí está hablando Torkom de algunas de las cosas que facilitan el que nos cristalicemos. Y el primero es bueno, no el primero, el último que habíamos visto para poder reentrar, hacer el reentry otra vez a la conferencia, es el resentimiento. Entonces es un factor importante en el proceso de cristalización. Para prevenir este proceso, uno debe desarrollar alegría y espíritu de gratitud. Junto al espíritu de gratitud es un gran disolvente que disuelve muchos tipos de cristalizaciones en el aura y restaura la salud. Entre otras cosas, según entiendo, porque la gratitud es el punto final del que hace el que ha recibido algo en honor del que se lo ha brindado. Entonces, todos los dones que hemos recibido de estas enormes beatitudes tenemos que ser agradecidos, tanto en el plano terrestre como en el plano celeste, es lo que entiendo que está diciendo aquí Torco. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos cristalizamos y cuando no somos agradecidos? No sabemos discernir sobre un problema y la cantidad de elementos que forman parte del mismo. Por ejemplo, en un problema tenemos un daño que hemos recibido. Luego tenemos el merecimiento de ese daño recibido, que a veces no lo vemos y que está vinculado con el karma. Después tenemos el enojo por el daño recibido, porque nos sentimos víctimas que no teníamos por qué recibirlo y lo recibimos. Después tenemos las posibilidades de rescate de ese daño que se ha recibido, quienes me han ayudado o no me han ayudado para salir de eso. Y luego tenemos por ahí el principio de rectitud, que tiene mucho que ver entonces con el desarrollo dármico de todo lo que hacemos en el entorno en el que vivimos. Si no hacemos un buen discernimiento y nos concentramos solamente en el daño recibido y vemos todo lo demás como injusto, vamos a caer en resentimiento. Si caemos en resentimiento, pues por supuesto que no vamos a agradecer las cosas que están aquí involucradas en la totalidad de un mismo problema. Y como no lo vemos, no lo agradecemos, disminuimos la vibración y por lo tanto el movimiento y nos cristalizamos. Entonces, enfocarse solamente en el daño recibido lleva al resentimiento, que es lo que trato aquí de explicar, y complica la opción de ayuda a la víctima. Por ello se debe discernir y para hacerlo bien se debe alejar emocionalmente del problema, ver la totalidad de lo que hay ahí y respecto a la ayuda que se ha recibido,
hay que dar agradecimiento. Respecto a la posibilidad de no haber muerto o no haber caído en un problema mucho mayor, hay que desarrollar un poco de alivio y de alegría. Y respecto al daño recibido, pues por supuesto hay que agachar un poco la cabeza para entender que el karma normalmente está involucrado con esa situación. Continuamos. Luego también comenta mucho Torcom el problema del separatismo, si actuamos como una unidad o actuamos todos fragmentados. Ya hace mucho tiempo di una conferencia sobre fragmentación, hasta donde pude más o menos investigar cosas relacionadas con el principio de fragmentación. Bueno, el separatismo tiene mucho que ver con la fragmentación. Actúa en contra del más importante principio y ley del universo, que es la unidad, es lo que dice Torco. Cada pensamiento puede ser un pensamiento dentro de la unidad o un pensamiento que separa. Entonces, cada pensamiento separatista, palabra como expresión, acción o intención separatista crea cristalizaciones en el aura e incluso levanta muros alrededor de los cuerpos sutiles. Tengo algunos errores ahí porque acuérdense que estos libros están en inglés y entonces al final bueno, no es muy válida la disculpa, pero bueno, van a encontrar de repente uno que otro error. Entonces, cada pensamiento separatista, palabra como expresión, acción o intención separatista, crea cristalizaciones también en el aura. Eh, Hay que cuidar lo que decimos, hay que cuidar lo que pensamos y hay que cuidar lo que hacemos. Sobre todo si tienen que ver con separación, porque automáticamente también se separan todos los elementos atómicos que forman parte del aura que nos protege. Cuando una persona fallece estando en esa condición de separatividad, no puede comunicarse con la vida de los mundos sutiles porque al fragmentarnos también disminuimos, complicamos y nos separamos también de aquello a lo que queremos contactar, es decir, con los mundos sutiles. Si queremos ser entonces personas conectadas y unidas, en donde el principio de integración sea lo que permea lo que hacemos, automáticamente no podemos querer ser unidos en ciertas cosas y divididos en otras cosas. Las personas separatistas rechazan a las energías dadoras de vida del universo. Ellas rechazan la expansión como la síntesis y la unidad y se convierten en tumores en el cuerpo del universo, porque igual vuelven a generar problemas con el movimiento natural del propio universo. El separatismo es un factor en contra de la supervivencia que debe ser por todos los medios disuelto antes de que tome fuerza. Cada enfermedad que padecemos en nuestro cuerpo físico tiene una contraparte correspondiente en nuestros cuerpos emocionales y mentales. Y aquí viene un ejemplo de lo que es esto en perfecta unidad y correspondencia desde el cuerpo físico hasta el punto superior. Esto está representado con piedras, es una alegoría. Y luego lo que sería esto, pero fracturado, fragmentado. La fragmentación, la separación, traté de buscarles alguna cosa, pero yo creo que con eso es suficiente. Es normalmente lo que hacen los lobos cuando cazan a los bisontes. Lo que hacen primero es separar a una de las víctimas y una vez separada ya no tiene entonces la protección de lo que sería la manada, cuando esta manada tiene un sentido de unidad más importante. Bueno, el camino de la luz, el camino de la oscuridad. Aquí tenemos entonces, esto ya lo habíamos explicado, nada más como el camino medio se mueve dentro de estas barreras y estas membranas, lo vamos a ver con más detalle, con un pensamiento de Aurobindo que viene más adelante. Pero la idea entonces es que este camino medio puede ser tan amplio o tan angosto como queramos, tan alto o tan bajo como queramos, pero al final de cuentas tenemos que entender que estamos ahí, estamos exactamente a la mitad. No somos animales al 100%, no somos dioses al 100%, es decir, estamos exactamente en este punto de interacción o de interconexión, y a esto se le llama el camino medio. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo con este dibujo que es magnífico, lo podemos más o menos interpretar como vamos aquí. Aquí están entonces el Mahapralaya y la gran noche cósmica. Mientras está dormido el universo, y aquí están entonces los globos, las rondas, etcétera, y separan de aquí en el cuarto globo hacia la parte terrestre y aparecen las razas, la hiperbórea, la polar, la lemuriana, la atlántica y la aria, que es en donde estamos. Si regresamos a este punto hacia acá, entonces vemos cuál es la predominancia que hay o sea, qué tan bajo o tan alto estamos dentro de este camino medio macro. Dentro de ese macro camino medio, pues estamos hasta abajo. Es decir, estamos en la zona en donde la prevalencia más importante, la vibración más importante que nos atrapa, estamos hasta abajo, es el cuerpo físico.
Y luego están los planos etéricos, el plano astral, después el plano mental, y por eso estos círculos tratan de ejemplificar de dónde venimos, hasta dónde hemos caído y cómo vamos a regresar. Bueno, y aquí este es el otro dibujo que aparece entonces en las Collecting Writings, que es prácticamente lo mismo, pero aunque no está tan detallado como este, por eso quise ponerlo para tener un poco de ubicación. Ahora vamos a hablar de los famosos términos medios. Si somos nosotros los seres humanos un gran término medio, pues también tenemos entonces cada vez que queremos, aspiramos a entrar a una vibración superior, necesitamos necesariamente un escalón, es decir, un término medio. Y aquí estaría entonces Buddhi con Atma, tiene un término medio, tiene un espacio intermedio, un limbo, un- una, una zona de recepción, donde tenemos un pie de un lado y un pie del otro. Pero si vamos hacia abajo y nos degradamos, bueno, podemos estar sin término medio en el Buddhi plenamente, en la mitad de Buddhi, pero también podemos estar hacia abajo en la parte de Buddhimanas, que es otra zona de interacción, es otra zona mixta, por así decirlo, luego en lo que es el mana superior propiamente dicho, y luego también hay el mana superior en su cara inferior, también tenemos otro término medio, luego llegamos al pensador, después el manas inferior en la parte más baja, lo que es el kama manas, etcétera. Bueno, estas son las punteadas, son los, los, los lugares en donde ya no somos lo que éramos ni hemos empezado a ser lo que seremos, es decir, estamos en una zona de intermedia necesaria. En el caso de los adeptos y de los chelas, pues, se llama probación. En el caso nuestro, pues tiene que ver con qué tan consistentes somos para poder entrar entonces de manera ya correcta a este sistema. Esto se los había yo dejado a ustedes para que leyeran, a título personal, una vez que repasen esta clase en sus casas, lean entonces todo este contenido que tiene que ver entonces con lo que serían estos movimientos hacia arriba o hacia abajo en la zona de la luz y en la zona de la oscuridad. Normalmente en los sueños vienen muy explicados estas cosas y yo elijo personajes en las personas que normalmente son mis pacientes. Y estos personajes que están a lo largo de su vida representan tanto los términos medios como las vibraciones de facto. Es decir, hay un personaje que representa la parte más burda de la persona, que aparece en el sueño, y el hacedor del sueño normalmente toma estas recomendaciones y entonces cuando manda mensajes, simplemente con poner los personajes ya sabemos por dónde se está moviendo el hacedor del sueño para dar la información que el soñante requiere. Bueno, continuamos. El aura es el campo electromagnético que rodea a todos los seres vivos. Ya para hacer una conclusión de toda la primera parte que vimos, tanto de Led Peter como de la parte relacionada con Torcom Saraidari. Bueno, el aura, en síntesis, es un campo electromagnético, rodea a todos los seres vivos, no nada más nosotros la tenemos, la tienen todos los seres vivos, y es afectada por el estado físico, mental y emocional de cada individuo. Ella refleja las situaciones que experimentamos. Es un halo de luz, de colores, que fluye del cuerpo y que tiene mucho que ver con nuestro estado existencial, con la separatividad o no separatividad y todo lo que hemos visto entonces en las clases anteriores. Es decir, nosotros podemos controlar el aura a través de lo que pensamos, hacemos y decimos, y a través entonces de todas las cosas que nos enseñan todos estos personajes y que son muy importantes para que nos mantengamos con una armadura suficientemente potente como para evitar entonces implicaciones del exterior. Vamos a hablar un poco más del aura porque creo que no quedó, o por lo menos quedó, bueno, se habló de los colores, pero fue demasiado atropellado, entonces vamos a hablarlo con más detalle. Bueno, las vibraciones que hay de todo lo que existe en el universo son inmensas. Dentro de esas vibraciones, aquí tenemos una pequeña franja pequeñita, que es lo que se llama el rango de luz visible para el ser humano. Es decir, de todo lo que hay, solamente podemos percibir, por lo menos en términos de visibilidad, un trocito, un trocito, un trocito pequeñito. Y ese trocito pequeñito, a su vez, se divide en una serie de frecuencias que a la luz de lo que nosotros observamos se convierten en colores. Estas frecuencias no existen como colores, existen en la posibilidad que tenemos los seres humanos. Al ver estas frecuencias, nosotros las convertimos en colores, porque son frecuencias que son registradas por la retina, son enviadas al cerebro y el cerebro utiliza tres pigmentos importantes para poder interpretarlas como colores. Es como si tuviéramos una microclarividencia a través de la posibilidad que tenemos de asignar colores a todas estas frecuencias cuando rebotan
con los diferentes elementos que hay en el mundo fenomenal y después de rebotar la luz en ellos, regresan a nosotros convertidas en estas frecuencias. Y entonces tenemos el rojo, que es la rodopsina, tenemos el cianolave, es una de las pinturas importantes, que es el azul, el eritrolave, que es el rojo, que tiene que ver con los eritrocitos, con ese color, el cianolave, y el otro, el tercer color de los colores fundamentales, estos se mezclan y al final de cuentas el cerebro físico registra esta vibración que estamos viendo como un color, pero tiene su grado de complejidad. No quise dar tanto detalle, pero bueno, lo pueden ustedes verificar. Entonces, sobre todo con las proteínas relacionadas con estos, que es la más importante, es la rodopsina, que cuando no existe produce ciertas enfermedades en donde ya no se ve el color, solo se ve dentro de un patrón de blanco y negro, como ven algunos animales, o la mayor parte de los animales. Y nosotros sí podemos entonces interpretar la longitud de estos rayos a través de los colores que podemos percibir ya en nuestro cerebro. Estas son las longitudes de onda. Tenemos el violeta, que va de 380 a 450 nanómetros. Un nanómetro, se los puse aquí arriba, es una millonésima, una millonésima. O sea, una millonésima imagínense, estamos hablando de longitudes de onda muy, 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 muy pequeñas. Entonces, tenemos el nanómetro aquí, para el caso del violeta, tiene este rango. Luego el azul, tiene un rango diferente, hasta el rojo, que es el más descendido de los colores. El rojo ya tiene rangos en donde la vibración es más burda. Lo mismo le pasa a la mónada cuando entra en el plano mineral, debido a que lo mineral es tan denso. Cuando llega ahí le cuesta mucho trabajo moverse y empieza con longitudes de onda demasiado lentas, porque le cuesta moverse. Y también pasa con el cerebro físico. También aparecen ondas de muy, muy lentas, como son la delta y, y la teta. Son ondas muy, muy, muy lentas. Luego tenemos la alfa, que ya es algo más normal, de 10 a 12 ciclos por segundo. Luego tenemos la beta, que llega hasta 20 ciclos por segundo, y luego la gamma, que es de gran intensidad, que es la más rápida, que puede llegar hasta 50. Bueno, siempre vamos a tener entonces diferentes longitudes de onda. Es lo que quiero más o menos explicar para no salirme un poco del contexto y tampoco poner tantos slides. Solamente quiero que se vea el concepto. Bueno, pues aquí tenemos entonces lo mismo. Tenemos lo que hay por debajo y por arriba. Entonces, por debajo y por arriba aquí está la luz visible. Aquí está la luz ultravioleta, que ya no es visible, y luego tenemos las infrarrojas, que son todas estas que tampoco son visibles, y aquí algunas otras ondas y a qué se dedican y en qué frecuencia están. Aquí está la parte logarítmica de cada uno de estos movimientos, y como vemos hacia arriba, entonces tenemos una frecuencia de mucho mayor movilidad, como pasa con los chakras. Si recordamos el libro de los chakras de Leadbeater, aparecen entonces el chakra de la corona y el tercer ojo con su movimiento natural es de gran velocidad, es decir, en una franja de un segundo hay muchísima actividad y por lo tanto aparecen las ondas de esta manera. Y conforme nos vamos alejando a las porciones más hacia acá, las ondas les cuesta más trabajo moverse y son de amplitudes más amplias. Bueno, esto es igual para poder entender cómo funciona. Aquí tenemos la longitud de onda y esta es la famosa fórmula que se utiliza para es decir, en un segundo, cómo se mueve la onda, tiene su cresta y su valle, que así se llaman estas dos partes de la onda, y el término medio. Y entonces tenemos, como ya hemos visto, la luz roja, que es muy lenta, la naranja, la amarilla, la verde, que es más intermedia, la azul, que tiene una frecuencia mucho mayor, la añil, que es un azul muy peculiar, que es mucho más rápida, y finalmente la violeta, que es por lo menos de los rangos que tienen que ver con nosotros los humanos. Bueno, la onda de luz puede tener diferentes longitudes de onda, el color de la luz depende de la longitud de su onda. Bueno, aquí volteamos la parte violeta, la subimos hacia arriba y tenemos aquí un ser humano, así, ¿no?, como nosotros. Y estas longitudes dependen de los pensamientos. Si queremos pensar cosas muy sutiles, pues vamos a utilizar este tipo de frecuencias. Si pensamos cosas un poco menos sutiles, vamos a usar entonces el añil. Si son cosas todavía menos sutiles, y entonces en este rango y en el rango de frecuencias aquí tenemos las mayores vibraciones. Una vibración intermedia del pensador está en la parte verde y luego hacia abajo ya aparecen entonces longitudes de onda más amplias y por lo tanto con una vibración mucho menor. Y lo mismo pasa con las neuronas, que son las receptoras de esto.
tenemos neuronas que son más sutiles porque tienen que ver con frecuencias más elevadas, es decir, son como si estuviéramos hablando de los planos astrales, son neuronas que tienen menos densidad y pueden captar y fluir y están hechas para fluir dentro de esa menor densidad. La tenemos en nuestro armario, en nuestra biblioteca personal y cada vez que hacemos un pensamiento sutil, pues abrimos esos libros que están en esa biblioteca, utilizamos estas neuronas y empezamos a familiarizarnos con el uso de estas neuronas para poder llegar entonces a pensamientos de gran sutilidad. Pero también lo hacemos cuando tenemos los pensamientos de gran densidad. Y esto ya, entonces, cada pensador lo va a decidir por su propia cuenta. Bueno, pues aquí tenemos ya la zona limítrofe, las zonas limítrofes con sus propios colores. Entonces dijimos que de lo verde hacia abajo entramos en las zonas de más densidad, zonas alcanzables para los humanos y para los hermanos de la sombra, son los que funcionan aquí. Y por supuesto, la zona de arriba es inalcanzable para los hermanos de la sombra. Una persona que está acostumbrada a vibrar en la parte de arriba, los hermanos de la sombra no lo pueden afectar porque la densidad de los hermanos de la sombra es una densidad lenta y por lo tanto entonces no pueden entrar. Hay un impedimento natural y normal que evita que ellos puedan entonces ingresar. ¿Cómo le hacen los hermanos de la sombra entonces para atacar a un ser humano que normalmente vibra en alto? Bueno, pues le hacen provocaciones y provocaciones y provocaciones y si se descuida la persona, entonces empieza a bajar, llega a la zona limítrofe y después de la zona limítrofe, pues sigue bajando y cuando está aquí, pues ya, ahí le caen encima y por supuesto empiezan todos los líos estos de los que hemos hablado en todas estas clases. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de los temas de defensa. Entonces, ¿cómo podemos invocar los famosos escudos, los escudos de luz? Bueno, aquí hay un libro y ese libro lo pueden bajar de internet y aquí aparecen algunas ideas relacionadas de cómo se pueden utilizar este tipo de escudos utilizando los colores, en el entendido de que los colores están hechos para cada situación que nosotros acabamos de revisar ya de este lado. ¿Se acuerdan? Aquí están los colores, para que lo tengan en mente. Tenemos el rojo, naranja y amarillo, que son muy lentos, luego tenemos el verde, que es intermedio, y luego el azul, el añil y el violeta. Teniendo eso en la mente, para poder entonces analizar esto, vamos a ver, dice el escudo de luz rosa, también protege contra la negatividad en todas sus formas. Dice ese libro, vamos a verlo con ciertas precauciones, pero el tema es activarlo, imaginarlo, crearlo, generarlo a través de la mente, un escudo de color rosa, que sería contra negatividad en todas sus formas, como muy general. Nada puede penetrar en un escudo de luz rosa, excepto las cosas amorosas y las energías de amor, luz y compasión. Cuando te rodeas de luz rosa, efectivamente estás enviando amor hacia ti mismo y a todos los que eso dice este libro. Les quiero dar de todo, todas las opciones que hay de lo que dicen las personas que normalmente han tratado de compartir las cosas que saben a través de los diferentes medios en los que estas cosas pueden compartirse. El escudo de luz verde es una herramienta de curación física eficaz para quienes trabajan para curarse físicamente a sí mismos o cuando cuidan a otras personas que están enfermas. Se usan entonces escudos verdes de acuerdo a estos autores. Dentro del escudo verde, la luz está la luz de energía sanadora, divina, limpia, sana, eleva el cuerpo físico de la manera más sutil. Esta energía de sanación que pone este autor como luz verde, yo la aprendí en Reiki como luz morada. Entonces aquí podríamos poner lo que yo por la práctica he visto que funciona, que sería la luz morada, pero bueno, este autor también habla de la luz verde, que sería como la parte de la parte media de acuerdo al primer esquema que vimos, es decir, la parte donde está el pensador y del pensador hacia arriba. Abajo dice el escudo de luz violeta, que es la más potente desde el punto de vista de, por lo menos de la experiencia que yo tengo, lleva la energía de la llama violeta a la transmutación. La luz púrpura protegerá contra la negatividad, te alineará con la guía divina y te elevará tu vibración espiritual. O sea, es una super luz. El escudo, pues, desde mi punto de vista, más importante es el de la luz púrpura, de la luz que tiene que ver con lo violeta. Abajo tenemos la luz azul, aliviará, calmará tu energía si te sientes estresado, abrumado por energías de personas que te rodean cuando está uno contaminado para limpiarse un poco. El escudo de luz de todos, que es de arco iris, contra todos los colores de la luz divina. El escudo de luz plateado es un escudo maravilloso para usar cuando te vas a estar en un lugar público con ruido, rodeado de mucha gente para que no se te peguen cosas. Y luego el escudo de luz dorada funciona bien para aumentar la confianza, creatividad e inspiración espiritual. Bueno, es un tema más para los que quieran leerlo. Al final de cuentas, el poder de la intención es fundamental para lo que nosotros estamos tratando de poner un escudo. Pero bueno, como esto está vinculado a los colores, por eso lo seleccioné. Y ahora vamos a repasar un poco lo que nos decía Torcon para los temas de protección. Dice, obviando un tema de que un teósofo cuando se inicia a trabajar del lado de la luz, se hace blanco de ataques de todo tipo,
por supuesto para las personas que van en contra de esta situación, hay historias múltiples de esto. ¿Y por qué estamos tan expuestos a esto? Pues ya lo vimos aquí, porque estamos hasta abajo, como dice Martin Liederman, bueno, pero vimos que estamos hasta abajo en el sistema, entonces por eso es que estamos más expuestos. Dentro de la sabiduría sin edad, dice Torcom, hay 5 tipos de escudos: la del ángel solar, del guerrero, el maestro, la jerarquía y el de Dios. Los escudos te protegen de las flechas que envían tus enemigos, y son literalmente flechas, envían de todo. Flechas, envían hachas, envían cuchillos, dagas, de todo tipo. Y muchas veces estas van a alojarse en la espina dorsal por la parte de atrás. Son fuerzas oscuras de los planos bajos del plano astral y del plano mental, cuya intención es revertir el progreso a nivel personal y a nivel global. Los enemigos también son esas personas que han sido atrapadas por cualquiera de los 6 venenos, es decir, personas que vibran en esta vibración compleja de los colores que ya vimos, que son odio, miedo, enojo, celos, venganza y avaricia, lo que dice Torco. Esto hay que verlo con cuidado. Las personas a las que les es fácil odiar, las que sienten miedo, eso también lentifica. ¿Qué hace el miedo? Pues es una lentificación, si lo vemos desde el punto de vista entonces de electromagnetismo, es una vibración lenta, porque empezamos a caminar lento y a vibrar lento cuando tenemos miedo. El enojo también los lentifica, nos cristaliza, los celos, la venganza y la avaricia. También son enemigos los agentes conscientes de las fuerzas del mal. Es lo que dice Torcon, pero aquí vamos a concentrarnos en los escudos. El común denominador de los escudos es una vida recta. Para poder hacer un escudo, entonces, y para que funcione, porque lo vamos a hacer mentalmente, necesitamos llevar una vida lo más limpia que se pueda, como dice la escala de oro de Blavatsky. Por ejemplo, la del guerrero es un escudo que es fácil de obtener porque el guerrero debe vivir, para poder hacerlo, una vida de devoción, debe saber lo que es la devoción, dedicación a una causa, de lucha y de esfuerzo para mejorarse, de valor, valentía. Debe tener entonces muy claro el no dañar a nada ni a nadie. Ser solemne, ya me había preguntado eso antes y le puse aquí, ser solemne es seguir los protocolos bien hechos. Hay que recordar que los protocolos son como llaves que abren puertas etéricas, por lo tanto entonces el protocolo es muy importante hacerlo bien. Y luego servicio y sacrificio. Es decir, aquí está entonces la serie de cosas que tiene que hacer una persona si la persona quiere realmente invocar a través de su mente y por supuesto con las ayudas pertinentes un escudo. El llevar una vida así cambia la estructura atómica de los 3 vehículos. Y cuando hablamos de que se cambia la estructura atómica, pues es el ejemplo que traté de poner aquí, con las neuronas. Entonces, se van transmutando también los átomos o se van intercambiando. Y por lo tanto cambia la estructura atómica, es decir, se hacen más sutiles. Entonces, continuando con la explicación de lo que dice aquí Torco, el llevar una vida así cambia la estructura atómica de los 3 vehículos de la persona, de manera que sus átomos progresan y se convierten en sátpicos. Si eran rajásicos o si simplemente sátpicos, recuerden ustedes, hay que recordar que lo sátpico es el equilibrio, es como el camino medio dentro de esta forma de explicación de las vibraciones. Entonces tenemos lo tamásico muy lento, lo tamásico, con diferentes niveles de tamas. El tamas se divide en 7 niveles de lentificación, el rajas se divide en 7 niveles de aceleración, y luego tenemos la satvia, lo sátvico, es decir, el equilibrio, el camino medio medio, es decir, el punto de inflexión, como si estuviéramos viendo una viga de Arquímedes, el punto en donde las cosas se equilibran y que si uno no está en ese punto, pues las cosas no se equilibran, se van más bien de un lado o de otro. Entonces se convierten en sátpicos, rítmicos y luminosos, los 4 éteres. Los 4, ¿saben? ¿Se acuerdan que tenemos 4 niveles etéricos? Hasta el superetérico, desde el éter normal hasta el superetérico, nos explica la teosofía que tenemos 4. Bueno, los 4 éteres empiezan a transformar los bajos éteres. Cuando esto se hace y se logra conseguir el 70%, el escudo del guerrero empieza a construirse. Es decir, si el guerrero empieza a hacer todo esto, empieza a atraer átomos y empieza a transformar sus átomos, empieza a ser sátpico, entrar en equilibrio, y empieza a canalizar mejor mentalmente estas cosas, y empieza a formar sus escudos y empiezan a ser mucho más eficaces en su formación. Y empieza a tomar forma la tercera iniciación y completada la cuarta. Bueno, eso lo comenta entonces Torco. Ahora vamos a ponerlo en la práctica. Entonces, dijimos que el teósofo empieza a vibrar porque empieza a hacer el bien por muchos lados y por aquí aparece un cazador en donde quiere evitar que esto suceda. Entonces, hay una zona libre en donde está el teósofo apenas despertando y empezando a desarrollar compasión y a interesarse por la gente que sufre, incluso por su propio desarrollo para ser un mejor vehículo
para ayudar, y en esta zona libre lo detecta el cazador, detecta que ahí hay una luz, y entre el cazador, obviamente, de un ser oscuro, y lo convierte en presa. Y aquí tenemos entonces el detentador y la presa. Y si no tiene la suficiente madurez o la suficiente lucidez, la presa, en este caso la persona que está despertando, pues se deja llevar por el embaucador, que en este caso es el cazador, y el embaucador lo mete en su coto. Su coto es su espacio. Y empieza entonces a parasitarlo mentalmente hasta hacerlo suponer que él está realmente haciendo cosas para el bien, pero en realidad no está haciendo cosas para el bien. Está haciendo cosas para el motivo egoísta de este hechicero negro que lo ha metido acá. Entonces, después de un tiempo, se le van a dar ciertas oportunidades para despertar y cuando despierta trata de salir del coto. A veces, por supuesto, el cazador no lo deja, pero si logra salir, entonces esta es una persona que ha recuperado su libertad porque ha descubierto que estaba atrapado y entonces ha buscado la manera de salir del coto. Esto se dice fácil, pero en realidad es bastante complicado. Bueno, entonces, las estrategias para agregar a una persona a una zona de beneficio personal. Si nosotros quisiéramos meter a una persona a una zona que a la persona no le conviene, deberíamos utilizar, primero ya está mal que queramos meterlo ahí, pero si a pesar de eso queremos meterlo porque necesitamos de él, se puede hacer un convencimiento honesto. Es decir, se le dice a la persona que en realidad es como venderle algo que está defectuoso. Se le dice a la persona, tiene sus defectos, tiene sus cosas, pero harías un bien personal y me ayudarías mucho, yo qué sé. Y entonces si la persona a través de un convencimiento honesto decide entrar en ese espacio, bueno, aquí no hay ninguna manipulación. Pero normalmente no pasa eso. Normalmente eso es un chantaje pasivo o chantaje activo. Chantaje pasivo es que yo podría hacer cosas contra ti y no las voy a hacer. Eso es pasivo. Lo que tú estás comprando para meterte en ese coto es que yo no voy a hacer cosas contra ti. Y el activo es que hago cosas contra ti para que te metas. Manipulación pasiva, utilizo información que no es real. eh, y manipulación activa, invento la información. Es decir, en la manipulación pasiva simplemente doy a conocer información que es real y que puede desanimar a la persona para mantenerse afuera y puede la persona querer meterse en ese círculo. En la activa invento cosas que no son. Tortura psíquica o física, ataques psíquicos, aquí empieza ya lo etérico. Si la persona se resiste a entrar, pues entonces ataques psíquicos, los whispers, que son con los susurros etéricos, a las 3 de la mañana, entonces llega en este caso el detentador y empieza a sugerirle y hablar y repetir 20, 50, 100, 300, 500, 1000 o 2000 veces lo conveniente de que se meta y todos los peligros que hay afuera y que es la manera y debe ser agradecido a recibir y empieza a meter argumentos y argumentos para que la persona se meta. Implantes, ya habíamos hablado de eso, envío de entidades con propósitos de sometimiento, magia oscura para engañar y propiciar razonamientos que benefician al cazador, hechicería para invadir el buen, todo esto es la parte oscura. Entonces, ¿qué quiere decir? El que quiere meter a una persona ahí tiene un menú enorme y el único elemento que es honesto es el convencimiento. Todo lo demás es oscuro. Las partes de arriba tienen que ver con una oscuridad que se da más en el plano físico, a nivel verbal, cerebral, y la parte de abajo son la enorme cantidad de recursos que tiene en los planos metafísicos. Bueno, pues ya está la persona aquí, el cazador el tentador, y aquí hay varios, el trader, el embaucador, el orador convincente, entonces, y aquí hay muchas cosas que el cazador hace para tener a sus presas. Se los dejo ahí para que ustedes puedan tomar una foto o verlo y estudiarlo ya por su cuenta. En sus casas solamente vamos a ver acá que puede tener diferentes intereses y estar más cerca de lo que imaginamos. Debemos entender que maneja magia. Ojo, es hechicero, embrujos, fuerzas de la naturaleza, ataques psíquicos y muchas cosas. O sea, no podemos bajar la guardia. Y aquí vienen algunos de los títulos que se les pueden dar. El trader busca oportunidades para tener información privilegiada, hacer negocios. Le va increíblemente bien en la encarnación, entre comillas, porque tiene entonces poder, prestigio, dinero, etcétera. El embaucador, conseguir por hechicería, el orador convincente que marca los espacios para que sea admirado y pues, para que la gente confíe en él y para que tengas un montón de seguidores. Bueno, todo esto son entonces los rostros diferentes de los cazadores de tentadores. Y luego aquí otra vez leanlo ustedes por su cuenta para que no tenga yo más tiempo acá y que podamos avanzar entonces con más el que quiere ir tomando fotos para. Y esta es la última del cazador de tentador. Todo lo que hace es seduce, toma información antes de manipular y literalmente se mete a través ya de los implantes en la mente del sujeto y el sujeto como zombie empieza entonces a obedecer. Bueno, ¿cómo salimos de ahí?
Bueno, estamos ya en lo de la luz, todo ese tema ya lo habíamos visto, aunque bueno, hay que buscar y seguir la luz de la verdad revelada por nuestros hermanos mayores, en el caso de los teósofos, pues de los maestros de sabiduría de los Mahatmas, el maestro Kachi, el maestro M. Comprender, aceptar y conducir inteligentemente nuestra naturaleza una vez que la conocemos. Y analizar para avanzar los consejos de los grandes avatares, de los grandes seres, entonces que a través de los cuales y de su enseñanza todos tratamos de nutrirnos para aprender a vibrar entonces en condiciones más elevadas. Vamos a empezar con esta idea de Aurobindo que es muy importante. Aurobindo tiene su ashram en la parte sur de la India, en Pondicherry. De hecho, se hizo ahí toda una comunidad que se llama Auroville, y tiene un átomo enorme que se llama atomión. Y luego está su ashram en la ciudad esta de Pondicherry, que es una fundación francesa en India, abajo de Chennai, de donde está la sede de la Sociedad Teosófica. Es muy hermosa la ciudad, que es muy afrancesada. Y por ahí, en una de esas calles, está el ashram de Aurobindo. Es uno de los grandes, grandes filósofos, junto a Vivekananda, etcétera, de esta camada de filósofos más contemporáneos de la India. Y hace una descripción de lo que es entonces el hombre, lo pone él al hombre. Ubicación, lo que dice en mayúsculas lo puse yo. Él dice, por debajo de los dioses y por encima de los animales. Yo le puse ubicación porque creo que nos está dando ahí. ¿Qué es el hombre? Pues alguien que está por debajo de los dioses y por encima de los animales, es decir, término medio. Se le ha dado la razón como guía. Bueno, hay toda una, ¿se acuerdan ustedes? Hay muchas alegorías que explican cómo es que se le dio la razón o la mente. Le puse motivación. A él no le impele, impelir es como impulsar, es como darle gasolina a algo para que se mueva. A él no le impele la voluntad irracional, como a las aves y animales. A él no le mueve la poderosa necesidad, como los movimientos sin sentido de las cosas inconscientes. Luego puse movimientos y límites. El progreso furioso del gigante y titán asciende para usurpar el reino de los dioses, es decir, de repente subimos y subimos y subimos y usurpamos el terreno que no nos corresponde, el de los dioses. O bajamos y bajamos y bajamos, o merodea las magnitudes demoníacas del infierno. O sube y va, pero al final, es decir, ampliamos los límites de este camino medio hasta llegar prácticamente a invadir lo que está por encima de nosotros, que no nos corresponde, o invadir lo que está por debajo de nosotros. Y luego viene el camino medio, dice entonces Aurobindo. Bueno, dice, perdón, aquí después del infierno. En la pasión irreflexiva de sus corazones, estrellan sus vidas contra la ley eterna y caen y se destrozan por su propia masa violenta. Repito, en estas pasiones irreflexivas de sus corazones, cuando permitimos que nuestros corazones estén invadidos por pasiones irreflexivas, se estrellan sus vidas contra la ley eterna, porque la pasión nos desvirtúa, nos quita virtudes y entonces chocamos contra la ley eterna y caen y destrozan por su propia masa violenta. Camino medio le puse yo, dice, el camino de en medio está hecho para el hombre que piensa. El verdadero camino de medio, escoger sus pasos por la luz vigilante de la razón. Eso hace ese hombre. Elige su camino entre los muchos caminos. Le es dado a cada uno su difícil meta modelada de posibilidades infinitas. Bueno, vamos a leerlo sin los mayúsculas para poder entender entonces cómo lo dijo él. Dice, al hombre, por debajo de los dioses y por encima de los animales, se le ha dado la razón como guía. A él no le impele la voluntad irracional como a las aves y animales. A él no le mueve la poderosa necesidad como los movimientos sin sentido de las cosas inconscientes. El progreso furioso del gigante y titán asciende para usurpar el reino que no le corresponde de los dioses o merodea las magnitudes demoníacas del infierno. En su pasión reflexiva de sus corazones estrellan sus vidas contra la ley eterna y caen y se destrozan por su propia masa violenta. El camino de en medio está hecho para el hombre que piensa, escoger sus pasos por la luz vigilante de la razón, elegir su camino entre los muchos caminos. Le es dado a cada uno su difícil meta, modelada de posibilidades infinitas. Sí, bueno, con eso vamos a arrancar esta parte. Es muy bonito lo que dice y es muy, muy conmovedor. Bueno, podemos saber de dónde venimos y qué somos. Venimos de la seidad. Esta parte es incomprensible, ya lo sabemos. Esto es muy teosófico, pero bueno, estamos aquí la mayoría teósofos. Tenemos el primer logos manifestado, donde se agrega Mula Prakriti. Después el segundo logos, espíritu materia, en donde ya estamos aquí en la relación espíritu-materia. Empieza Mahatmente con los 7 primordiales, luego los lípicas y luego viene aquí toda la dispersión. Toda esta parte ya es comprensible.
y ha sido divulgada y revelada, por lo menos a la generación en donde estamos nosotros, dentro de esta raza aria, y nos ha sido revelada pues, por la doctrina secreta, por Isis sin velo y sobre todo por las cartas de los maestros. Vamos ahora con los Manvántaras. Aquí hay una falta de ortografía, perdón, y la Paralaya. Cuando empieza el Paralaya, ¿qué ocurre con el espíritu que no se ha abierto camino hacia el hombre? Bueno, el periodo necesario para completar los 7 anillos locales o terrestres, o llamémosle globos, por no hablar de las 7 rondas de los Manvántaras menores, seguidas de sus 7 Pralayas menores. Bueno, entonces hay sueño en el universo y hay estar despierto y estar soñando, estar reparando, estar pensando, y esos son los Pralayas, y luego hay zonas de expansión, zonas de manifestación que tienen que ver con los Manvántaras. Despierta y aparece todo el Manvántara, duerme y aparece el Pradaya. Ya lo sabemos. Esto ya lo hemos estudiado. Es el periodo necesario para completar los 7 anillos, como ya se vio acá. Por no hablar de las 7 rondas mamantáricas menores, seguidas de sus 7 pralayas menores. La culminación del ciclo denominado mineral, hablando ya de los ciclos en donde todos hemos pernoctado y habilitado, es inconmensurablemente más largo. Ojo, inconmensurablemente más largo que el de cualquier otro reino. Es decir, a pesar de que pongamos nosotros entonces los globos y todo de una manera como simétrica, en realidad no es así, porque el primer periodo, que es el mineral, es inconmensurablemente más largo, como es lógico, que el de cualquier otro reino. Como puede usted deducir por analogía, antes de que cada globo alcance su periodo de madurez, tiene que pasar a través de un periodo de formación, también septenario. Entonces, ojo, antes de que cada globo alcance su periodo de madurez, tiene que pasar a través de un periodo de formación también septenario. Cosas que se dicen que pasan a veces como muy de manera superficial y no las reflexionamos bien. Una de las grandes reflexiones que a veces se hacen en los monasterios. Y dice, ¿se ha puesto esto a pensar que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma? Sí. ¿Y qué implicaciones tiene entonces que usted acepte esa verdad de la física y de la metafísica? El hecho entonces de que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Pues lo primero que podemos pensar es que los átomos que nos forman son átomos que vienen desde el Big Bang, es decir, son átomos que vienen desde el origen de todo, no son átomos jóvenes, no son nuestros en el sentido estricto de la palabra, es materia que se ha ido transformando y que viene desde siempre, desde tiempos inmemorables. Pues esa misma materia entonces de alguna manera está vinculada con este sistema que estamos viendo acá, que cuando estamos en la parte mineral le ha costado tanto trabajo moverse. La ley en la naturaleza es uniforme y la concepción, la formación, el nacimiento, el progreso y el desarrollo de un niño, aquí pues está poniendo una analogía, solo difiere de las del globo en su magnitud. Es decir, lo mismo que le pasa a un niño hasta convertirse en adulto y desde que es célula y de cómo se... O sea, todo eso es más o menos un ejemplo de lo que pasa con el cosmos a nivel macro. A nivel micro es la formación de un ser humano, a nivel, es decir, biológicamente hablando, y lo que pasa con el universo es una analogía que solamente cambia en la magnitud, es decir, en el tamaño de lo que pasa. Y aquí tenemos un ejemplo nada más muy rápido, esa aclaración del ejemplo en el que probablemente, aunque es romántico, tenemos que algunos minerales más burdos se les llama que son muy angulosos, luego empiezan a hacerse menos burdos, se llaman angulosos, después subangulosos, van progresando, después subredondeados, después subredondeados aparecen como redondeados y luego muy redondeados. Y entonces, ¿qué pasa? En una cadena mineral, arrancaríamos las mónadas aquí, que ya nos pasó a todos, y empezamos como muy angulosos en toda la porción, digamos, menor de este ciclo, hasta subangulosos. Luego aquí tenemos un cortocircuito, es decir, un cambio de tercio, y empezamos ahora hacia lo más sutil dentro de la propia mineralidad, y empezamos en minerales subredondos, redondeados, muy redondeados. Bueno, ese es un ejemplo muy romántico, pero en realidad empezamos entonces como minerales muy burdos y acabamos como cuarzos y como minerales, porque vemos que el efecto que tiene la mónada sobre este producto tan denso y tan complejo, al final lo va espiritualizando y por lo tanto lo va mejorando. No nada más en la visibilidad externa, sino también en las cualidades que tiene en la parte interna. Estos son ejemplos entonces de lo que parecen con las cadenas lunares de donde venimos. En esta parte son sus 7 cadenas y después tenemos aquí el Pralaya, el final, y esta es la que nos interesa a nosotros porque estamos en la cadena terrestre. La primera ronda, la segunda, la tercera, cuarta, eso ya lo hemos revisado todos como teósofos y estamos, ¿dónde andamos? Pues aquí, como dice otra vez Lindemann, hasta abajo. Estamos aquí y vamos a llegar a esta zona y luego seguiremos adelante. Bueno, este es un ejemplo en el que se puedan ver cómo vamos a llegar a la siguiente cadena de la progenie, de los que hayamos avanzado, hayamos aprobado
en esta serie de pruebas que nos ponen dentro de este sistema. Eso es una mejor explicación de todo lo que tenemos que vivir. Y entonces hemos pasado la primera ronda, la segunda, la tercera, estamos en la cuarta ronda y en la cuarta ronda andamos por aquí, entre este punto, aquí está y en esta cuarta ronda hemos pasado por la etérica, hiperbórica, lemuriana, la Atlante y la Aria, que está más o menos por aquí, y en esta zona, y lo que nos falta es esto, todavía nos falta hasta llegar a la séptima. Es de los 7 periodos terrestres, qué somos en el cosmos. Estoy haciendo esta revisión para saber qué somos, qué es lo primero que nos están tratando de explicar para que podamos tener conciencia de dónde venimos, qué somos. Somos eso, somos la mónada, somos la mónada encarnada, somos el ser que habita, el ser verdadero, el más radiante que el sol, el que está dentro de nosotros, el que se identifica con nosotros, eso somos. Y venimos de haber estado guardados en Adi, venimos de haber salido, salimos desde Anupadaka y estamos vinculados con la parte espiritual individualizada que tiene que ver con Atma. Todo este conocimiento ya lo tenemos todos, pero al final de cuentas entonces están los puntos supremos de Adi que se meten aquí al cosmos, al sistema solar, etcétera, etcétera. Vamos a hablar entonces un poco de lo que está comentando aquí Blavatsky, que también hace este ejemplo de que el nacimiento del niño tiene que ver entonces con la formación del cosmos. Lo vamos a ver con más detalle, pero al final de cuentas, bueno, lo que estamos, tomen una foto de acá, por favor, para que puedan hacer un repaso más apropiado, los que no hayan todavía estudiado ese tipo de cosas por ser simpatizantes de teosofía o por tener poco tiempo, para que yo pueda avanzar entonces con más rapidez hacia donde realmente quiero ir con todo esto. Bueno, el globo tiene 2 periodos de definición. Aquí viene una supersíntesis de dentición y crecimiento capilar, las primeras rocas de las que luego también se desprenden para dejar sitio a otras nuevas. Sus helechos, musgos, antes de que consigan los bosques, de igual modo que los átomos del cuerpo cambian cada 7 años. Asimismo, el globo renueva sus estratos cada 7 ciclos. El corte de una sección de las minas de hulla del Cape Breton muestra 7 suelos antiguos con restos de otros tantos bosques. Y si pudiera excavarse hasta una mayor profundidad, se descubrirán otras 7 secciones más a continuación de las primeras. Hay 3 clases de pralayas y manvántaras, el pralaya y el manvántara universal, o mana pralaya y el maha manvántara, el pralaya manvántara solares y los pralayas manvántaras menores. Léanlo, por favor, pónganle una foto aquí para que puedan entonces estar los que no son teósofos o los que son simpatizantes, para que puedan tener una idea entonces de nuestra idea, qué somos, en dónde hemos estado, cuando estamos dormidos, cuando regresamos. Todo esto hay que verlo con detalle y hay que integrarlo, hay que tatuarlo. O sea, eso somos, esta es la verdad de lo que somos. Hay que tomarlo de esa forma. Las 7 encarnaciones del espíritu planetario son las 7 cadenas de globos o planetas, porque vamos a empezar a hablar de los espíritus planetarios para poder hablar después del escudo del ángel solar. Hay que tener esto con un poco de idea. Entonces, las cadenas de la letra de la G, una cadena de globos, un planeta, un manvántara, cadenas de los números romanos, cadena de planetas. Bueno, se acuerdan que hay un esquema mucho más claro que hizo el maestro Kotomi, o que mandó a hacer el maestro Kotomi para que pudiéramos entender mejor cómo es que nos estamos moviendo dentro de este ciclo enorme, enorme, enorme de estar pasando por los ciclos, por las rondas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí viene un poco más aquí empezamos a hacer eh, algunas combinaciones del inicio de la formación de la Tierra, de lo que la ciencia, y luego las rondas y revoluciones. Dice, las 3 primeras rondas de la actual cuarta cadena planetaria se recapituló la anunciada por las 3 primeras cadenas manifestándose en cada uno de los 7 globos en cada ronda. Las formas esquemáticas, arquetipos a plasmar materialmente de las 7 razas raíces como preludio y preparación de la actual cuarta ronda, la más densificada en la cual aparecen realmente los fenómenos físicos de la raza humana. Esto sabemos en las cartas de los Mahatmas, cuando estaban ellos transmitiendo todo eso, porque empezaron a ponerle nombres a esto, porque los mismos maestros no tenían como muy claro cómo nominarlo para poderlo enseñar a los 2 occidentales que estaban recibiendo esta información. Entonces quedaron como rondas, cadenas, pero todavía es un lío a veces como ubicarse dentro de este contexto que ellos dijeron. Aquí tenemos las rondas. eh, Luego hay planetas asociados, como sabemos, venidos de la Luna. Ahora estamos en la Tierra, pero aquí lo que estamos haciendo entonces es una correspondencia con lo que la ciencia dice. Entonces tenemos el ádico, en esta parte acá, el arcaico, que es enorme, los tiempos entonces precámbricos. Aquí estamos con ese lado de la ciencia, y esto se hace 4.600 millones de años, en el entendido de que nuestro sistema solar anda por ahí de 5.000 y todo el universo sobre 13, 14 o 15.000 millones de años, según la ciencia.
Entonces tenemos aquí 600 millones de años, 1000 millones, 100, bueno, de todos los periodos precámbricos, y aquí empieza pues la parte más cercana a donde estamos nosotros ahora actualmente existiendo. Y esto se divide en paleoprotezoica, la mesoprotezoica, la neoprotezoica, la primaria paleozoica, la secundaria mesozoica y la terciaria o cenozoica, hasta que llegamos al tiempo actual que está por acá en la cuarta raza raíz, la quinta raza raíz, la formación del Pangea. Bueno, vigilen esto, es nada más una síntesis para ver hasta dónde más o menos se pueden empatar lo que es las cadenas y las rondas que nos enseña la teosofía y lo que nos enseña la ciencia, que está muy pegado a la parte última y como muy alejado de lo que serían las partes anteriores que nos dice esta verdad asociada a las cartas. Bueno, además de eso, por debajo de todo el universo fenomenal existe un pulso energizador precedente de X, llamémosle Y, planteada algebraicamente con una ecuación que se leería de la siguiente manera: A más B más C más D más E más N más Y igual a X. Entonces, que es el impulso energizador procedente de X, que es el que da todo este. Cada una de esas letras representa, por así decirlo, el espíritu u abstracción de lo que usted llama elementos. Esto viene en las cartas y se lo dicen entonces a Sinet. Y vemos aquí los elementos, entonces tenemos en la letra A principios menores de los cambios del elemento tierra. B, principios menores de los cambios del elemento agua, del aire, del fuego y del éter o acasa. Bueno. Entonces, todo esto aquí, igual tomen una foto para que puedan, las personas que no han todavía leído estas cosas, para que puedan saber más o menos qué somos, de dónde venimos y qué somos monádicamente hablando, qué somos átmicamente hablando, es decir, nuestros espíritus individualizados, qué somos desde el punto de vista búdico y qué no somos, es decir, el no yo asociado entonces a las cosas que tenemos de manera momentánea en toda la parte mayábica en la que actualmente, por lo menos, ustedes y yo habitamos. Bueno, seguimos con este repaso y todo tiene 7 principios. En el globo, los elementales, de los cuales existen en total 7 especies, forman un cuerpo denso, un doble fluídico o linga sarira, su principio vital ojiva. Su cuarto principio, Kamarrupa, está formado por un impulso creador que opera desde el centro de la circunferencia. Su quinto principio, o alma animal humanas, la inteligencia física, está incorporado el germen de los reinos vegetal y animal que ya se han vivido. Su sexto principio, o alma espiritual y buddhi, es el hombre, y su séptimo principio, Atma, que está en una película de Akasa espiritualizado y lo rodea. Bueno, otra vez es lo mismo, completado las 3 evoluciones empieza a formarse el globo tangible, el reino mineral cuarto en el conjunto de la serie, pero primero está la etapa guía del proceso. Al principio sus sedimentos son gaseosos, blandos y moldeables y solo llegarán a alcanzar dureza y solidez en el séptimo anillo. Cuando este anillo sea completado, proyecta su esencia al globo siguiente, que ya está pasando por las etapas preliminares de formación, es decir, que apenas se está formando. Y la evolución mineral empezará en ese globo una vez que esto está formado. Al final de cuentas, todo se forma, como ya han explicado los maestros de sabiduría, entonces con la congregación de átomos que están dispersos, que son seleccionados, son marcados, son concentrados, son agregados y luego se les da una forma a través de un sistema de Shakti y en esa forma se les da un propósito y entonces por eso es que vienen desde una forma más nebulosa o gaseosa hasta una forma más sólida, que es donde se prepara el espacio en donde se va a habitar, pero eso también se puede hacer a nivel mucho micro, que ya lo veremos un poco más adelante, que es como trabaja entonces la magia en todas sus formas. Y bueno, aquí lo mismo, desde el principio del hombre tiene 7 principios en germen, contenidos en él, pero ninguno está desarrollado, y esa es una analogía. Si lo comparamos con un niño, estaremos acertados. Nadie de los miles de historias conocidas sobre fantasmas ha visto jamás un fantasma de un bebé, aunque la imaginación de una madre amantísima pueda hablar de surgir en sueños la imagen de un hijo perdido. Y esto es muy sugerente. En cada una de las rondas, el hombre desarrolla totalmente cada uno de los principios que han estado en germen, es decir, esperando desarrollarse. Este árbol grandote empezó con una semilla y en germen esa semilla tiene contenido ahí ese árbol gigantesco. Es ese árbol gigantesco si se dan las condiciones para que el germen brote y se desarrolle. Al final de cuentas, entonces, en el mundo mayábico, en el mundo fenomenal, se nos dan las condiciones para desarrollar las cualidades que están en nuestra semilla. Si las aprovechamos, las desarrollaremos. Si no, las mantendremos en germen, es decir, dormidas, con lo cual alargaremos increíblemente más las rondas de encarnaciones. Tomen una foto de acá, por favor, para los que quieran ver esto con más detalle y que lo puedan ver con más detalle. Estamos viendo qué somos. Y de aquí lo mismo. Aquí están entonces de donde venimos, de la parte lunar hasta la parte terrestre.
y otra vez aquí tenemos la zona de intermedia. Dice, la razón de ello, explican los maestros de sabiduría, se encuentra en el periodo de tiempo extremadamente más largo que ellos necesitan para desarrollar sus infinitas variedades cuando se compara con lo que necesita un hombre. Por lo tanto, la relativa rapidez de desarrollo en los anillos aumenta naturalmente a medida que ascendemos en la escala desde lo mineral. Y esto es muy importante que se lo hayan dicho a Sinet y a Hume porque, es decir, aunque vemos nosotros un esquema simétrico en tiempo, nos están diciendo, a ver, ustedes ya vienen de algo que duró muchísimo, que es la parte mineral, otra cosa que duró también mucho, que es la vegetal, otra que duró mucho, obviamente menos, pero mucho, que es la animal, y ahora están en la posibilidad con la mente, entonces, de que esto se vaya un poco más rápido. Por eso está aclarando aquí el maestro. En el periodo de tiempo extremadamente más largo que ellos necesitan para hacer sus infinitas variedades, cuando se compara con lo que necesita un hombre. Por lo tanto, la relativa rapidez de desarrollo de los anillos aumenta naturalmente a medida que ascendemos en la escala porque ya tenemos menos densidad. Y al tener menos densidad hay más velocidad, ya lo vimos en el caso de las vibraciones, y al haber más velocidad, pues se aumenta, por supuesto, la velocidad con la que esto se resuelve. Pero estas distintas velocidades, de hecho, están bien ajustadas en el hombre. Se detienen más tiempo en las esferas interplanetarias de descanso. También hay un pralaya aquí. Entre lo que termina entonces de la cadena lunar y empieza la cadena terrestre, hay un espacio de descanso. Entonces, en donde hay aparentemente una detención o una especie de pralaya, más tiempo en las esferas interplanetarias que se llaman de descanso. Para la prosperidad o para la adversidad, y todos los reinos terminan su trabajo simultáneamente en el planeta Z. Por ejemplo, en nuestro globo vemos la ley del equilibrio manifestándose. No puse aquí el ejemplo que puso el maestro Kotomi, donde aparece la letra Z. Quizá la próxima clase los ponga nada más para, ¿no?, aclarar un poco lo que aquí se está comentando. Bueno, pues entonces ahora nos vamos al repaso para aclarar la tercera proposición fundamental de la teosofía, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta la última un aspecto de la raíz desconocida, es decir, del ser inmanifestado, la peregrinación obligatoria de todas las almas. Todos vamos a pasar por los diferentes ciclos de encarnación conforme a la ley cíclica y kármica durante el término de aquel. Ninguna alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes de que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, del alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales, pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara. Y esta es una formación hindú que representa lo que aquí se está diciendo y adquirió la individualidad primeramente por impulso natural y después por esfuerzos propios, y regulados por su propio karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia. Esto es teosofía pura. Se debe tener presente que las estancias tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario y de lo que es visible alrededor suyo después de un pralaya solar. Las enseñanzas secretas referentes a la evolución del cosmos macro, el cosmos con K, no se pueden dar, pues no serían comprendidas ni aún por las inteligencias superiores de esta época. No se puede comprender. Bueno, y ahora nos vamos entonces a los grandes avatares. Dejen ver si aquí atrás debería estar una. Bueno, lo que estaba yo diciendo acá es que ahora vamos a ver al ser humano desde el punto de vista de tres grandes avatares, Krishna, Buda y Cristo. Krishna desempeñó un papel crucial en el Mahabharata, la famosa lucha esta, una épica que narra la historia del gran conflicto entre los Pandavas, porque obviamente y los Pandavas y los Kauravas. Bueno, este es un ejemplo que usa el Bhagavad Gita para explicar toda la confluencia de las partes metafísicas y físicas, todo lo que serían los susurros positivos que se van a dar entonces al protagonista más importante que nos representa a toda la humanidad cuando pedimos ayuda o auxilio y se nos diga cómo va el tema. Bueno, entonces actuando como auriga, es decir, como cochero de Arjuna, uno de los hermanos Pandavas de Krishna le proporcionó sabiduría y guía espiritual. Eso es lo importante. Arjuna entonces pide sabiduría para poder desempeñarse en esta batalla. Las enseñanzas más significativas se encuentran en el Bhagavad Gita, un diálogo entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Aquí Krishna revela su identidad divina, se la revela a Arjuna y ofrece una filosofía profunda abarcando el deber, la moral y la espiritualidad. Estas tres características. ¿Qué es lo que debes hacer ahí donde estás en esa lucha? ¿Cuáles son las guías morales de cómo debes desempeñar? ¿Y cuál es el papel mío, en este caso de Krishna, de la espiritualidad para darte a ti la guía y las reflexiones necesarias, aunque la decisión la tomas tú? Es decir, aquí lo espiritual se convierte en un gran esclarecedor. Esclarecedor es que dice lo que va a pasar según lo que él elija. Se le advierte lo que va a suceder según lo que él elija y ya él elige lo que quiera. Enseñanzas y filosofía, las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita y otros textos como el Bhagavata Purana son fundamentales para el concepto de bhakti o devoción divina.
En su diálogo con Arjuna, Krishna enfatiza la importancia de actuar según el Dharma o deber y la renuncia al apego y a los resultados. Es decir, hay que quitar los apegos porque nos van a atar de manos y entonces vamos a hacer cosas que no tienen que ver. Es decir, son nuestras preferencias o nuestros apegos. Y en los apegos entonces vamos a ver esta vida como si fuera la representante de todas las vidas y entonces nos vamos a equivocar. No vamos a ver el nivel macro. Su filosofía abarca el reconocimiento de la presencia de lo divino en todos los seres y la importancia de la conciencia plena. Krishna en el hinduismo no solo personifica el poder y la sabiduría divina, sino que también es un símbolo de amor divino, inspirando el arte, literatura y práctica espiritual dentro de un vasto espectro de la cultura hindú. Bueno, esto es entonces lo que sucede aquí. Ya, por supuesto, todos conocemos el Bhagavad Gita, pero esta es una síntesis de, entonces de lo que se representa aquí. Todos vamos a estar en esa lucha. Todos podemos aspirar a tener cierto tipo de conducción divina. Todos podemos, una vez que tengamos la conducción divina, no nos van a decir qué debemos hacer, pero sí nos van a decir, de alguna manera, nos van a advertir cuáles son las consecuencias de lo que nosotros decidamos. Bueno, ahora vamos con Cristo. Enseñanzas de Cristo, comprensión, asimilación, perdón, consecuencias del perdón y compasión. Bueno, ese es un esquema que hice yo a base del análisis un poco de la cultura de Cristo, que ahora está de moda con la serie esta que hicieron de Chosen, que hicieron un equipo de personas en Israel, y que es toda la historia de Cristo con personajes que no son actores hollywoodescos, sino personas comunes y corrientes, una serie que está muy bien contada y muy bonita. Bueno, todas las enseñanzas de Cristo entonces tienen un algoritmo. Lo primero es comprensión, hay que escucharla y comprenderla. Después, asimilación, perdón, consecuencias del perdón y compasión. Y vamos a usar nomás un fragmento porque no tenemos tiempo para ver con mucho más detalle esto. Vamos a ver San Lucas en el 6:35-36. Dice, sed pues misericordiosos, vamos a hablar de misericordia, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que acercarnos a la misericordia, que es un principio superior, pero al que tenemos acceso si decidimos llegar a él. ¿Qué significa ser misericordioso según Lucas? Esta enseñanza es una muestra de misericordia que debemos mostrar hacia los demás. Tiene una gran relevancia en el contexto de la educación, ya que nos enseña a ser tolerantes y compasivos con todos, incluso cuando no están de acuerdo con nosotros o nos hacen daño. Ustedes deben amar a sus enemigos incluso y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos de Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te lo quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren con los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Se acuerdan que están en las Escrituras? Hasta los pecadores se portan así. Bueno, todo esto es entonces para ver cómo aquí no tenemos bueno, tenemos a través de estas enseñanzas qué hacer en los diferentes contextos de la vida. Si nos vamos otra vez a que nos bajan de arriba porque nos provocan y llegamos en la parte de abajo y nos torturan y nos ponen de todo, bueno, pues entonces todo esto evita que caigamos en las provocaciones en las que normalmente estamos cuando estamos encarnados. Ese es un ejemplo igual muy cortito, hay mucho que se puede hacer a este respecto. Esta parte de Buda me gusta mucho y por eso la puse. Dice, lo que con tanta dificultad he logrado, ¿por qué darlo a conocer ahora si aquellos que viven en la pasión y el odio jamás vislumbrarán la enseñanza? Ojo, primera reflexión. Lo que con tanta dificultad ha logrado, que es la iluminación, ¿por qué debo darle a conocer a ellos y aquellos que viven en la pasión y el odio jamás van a vislumbrar? O sea, bueno, en el terreno cristiano se decía no dar margaritas a los cerdos, etc. Siempre se habla de cómo hacer que esta enseñanza llegue a la persona que pueda utilizarla. Lo que va en contra de la corriente, siendo sutil, profundo y difícil de ver, no es visible para el inmerso en la pasión ni accesible a sumido en la oscuridad. Bueno, o sea, cuando uno está sumido en la oscuridad es muy difícil ver esto. En esta situación, un deva, el Brahma Sampati, le dijo, venerable señor, ruego que el bienaventurado difunda la enseñanza, que el bien encaminado predique la enseñanza. Hay seres con poco polvo en los ojos, esto me encanta. Hay seres con poco polvo en los ojos, pero todos cuando estamos en el camino medio, todos tenemos polvo en los ojos. Y el polvo nubla, y también Blavatsky tiene a veces ha dicho la mente es como un espejo que tiene polvo, es muy parecido a esta alegoría. Entonces, hay seres con poco polvo en los ojos que se están echando a perder por no tener noticias de la enseñanza y que al hacerlo progresarían si tuvieran la enseñanza. Es lo que dice Champati.
El Buda, movido por la compasión hacia los seres, inspeccionó el mundo con el ojo divino y vio seres, como ya se lo había dicho, ya se le había dicho, con poco polvo en los ojos, y listos para asimilar esta enseñanza. Y seres con mucho polvo en los ojos, es decir, no listos para asimilar la enseñanza. ¿A quién podría predicar la enseñanza en primer lugar? ¿Quién la entendería pronto? Inmediatamente el Buda pensó en sus antiguos maestros. Kalama, una persona con poco polvo en los ojos, comprendería rápidamente estas enseñanzas. Pero Dalai Lama había fallecido hacía una semana. Pensó en Udara Ramaputa, pero había fallecido la noche anterior. Así que Buda decide enseñar su descubrimiento al grupo de sus 5 compañeros de la vida ascética. Les habían sido de mucha ayuda cuando él se esforzaba en conseguir sus logros ascéticos. Con el ojo divino purificado que ve más allá de lo humano, vio que residían en Ispantana, cerca de Varanasi, y partió caminando hacia su búsqueda. Y al final se hizo un algoritmo muy interesante, que es este. Al finalizar el séptimo día, el bienaventurado Buda salió de este estado de concentración y cuando llegó a la primera parte de la noche empezó a contemplar atentamente el origen condicionado de esta manera. Y lo que vamos a ver acá es una conducción algorítmica, que es lo que yo traté de hacer aquí con la ciencia de Cristo. Es primero comprender, bueno, primero escuchar, acercarse, comprender, después asimilar lo comprendido. Una vez que lo asimilamos, perdonar la parte, o sea, una vez que vemos con todo el esclarecimiento posible, las consecuencias del perdón, la compasión. Al final de cuentas, una vez que hemos perdonado, estamos ya en la parte de compasión. Nos perdonamos a nosotros por no ver la totalidad de los elementos, perdonamos la parte que tenemos implicada en lo que ha sucedido y perdonamos a la persona que aparentemente entonces nos ha dañado. De este lado vamos a ver lo que dice Buda. Dice, cuando está esto, está aquello. Cuando esto surge, surge aquello. En otras palabras, es decir, está hablando de secuencias, como el karma. Es decir, acción, reacción, acción, reacción. Causas y consecuencias. De eso está hablando. Cuando está esto, automáticamente está la consecuencia, está aquello. Cuando surge esto, automáticamente surge la consecuencia, que es aquello y es lo que cierra el círculo. El uroboro, entonces, al final es inevitable que se cierre. Dice, de la ignorancia como condición surgen las actividades volitivas. Uno tiene actividades volitivas intempestuosas debido a la ignorancia. De las actividades volitivas que nacieron de ahí como condición surge la conciencia. De la conciencia como condición surgen los nombres y las formas en el mundo de la cosificado. De los nombres y las formas como condición surge el contacto. A través de eso nos contactamos con otros. Del contacto como condición surge la sensación. Reaccionamos sensiblemente a estos contactos. De la sensación como condición surge la avidez. De la avidez como condición surge el apego. Del apego como condición surge la existencia. De la existencia como condición surge el nacimiento. Del nacimiento como condición surgen la vejez y la muerte, la pena, el dolor, la lamentación, la angustia y la desesperación. Así se origina toda la masa de sufrimientos. Entonces el bienaventurado, habiendo penetrado en ese tema, elevó en ese momento la siguiente exclamación udana. Todos los fenómenos llegan a ser transparentes para un brahmin ferviente y contemplativo. Todo se ve, todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos, cuyas dudas se disiparon cuando discernió todas las causas. Así, durante la séptima noche después de la iluminación, Buda percibió el origen condicionado de las cosas. El Buda, conociendo la sutileza de los conceptos que había penetrado, se inclinó a la inacción y a tratar de resolver esto para tratar de minimizar, hasta donde fuera razonablemente posible, el mundo del sufrimiento y del dolor. Bueno. Esa es una recontra super archi de la- síntesis, obviamente, de las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Krishna y las enseñanzas de Buda. Pues esto es amplísimo, eso es nada más una idea, porque estamos en el recorrido de ver quiénes somos y qué hacemos. Ahora vamos con los efectos, como acaba de decir aquí el Buda en esa alegoría, y como les puse yo en la parte del Cristo, vamos a poner entonces los efectos de las enseñanzas. Pues ya habíamos visto entonces esto del tema, en qué tipo de onda queríamos vibrar, y aquí estamos viendo el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, energía con conciencia. Lo podemos entonces invocar con añil y con violeta, o sea, con pasión, con fervor, el que habita el abrigo del Altísimo. Una teósofa importante que es la chilena, ¿cómo se llama? Bueno, tiene una frase encantadora. eh, el premio Nobel chileno, se me fue ahorita el nombre, por eso sabemos que ella fue teósofa, y dice respecto a los profesores, dice, maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Y esa frase es súper potente y tiene que ver con esto. Entonces buscamos entonces aquí las vibraciones más altas a través del fervor.
Y decimos, el que habita al abrigo del Altísimo, la energía con conciencia, morará bajo la sombra del Omnipotente, Cristo, Buda o Krishna. Diré yo al Señor, Cristo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí lo que hago es que manifiesto mi fe, convertida casi en certeza. Sé que existe, sé que está ahí y me estoy dirigiendo a Él. Me estoy dirigiendo entonces a mi esperanza y mi castillo mío. Él, una vez que se ha hecho el contacto de fe, nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de las alas estaremos seguros. Bueno, aquí entonces empieza cómo seleccionamos la intensidad a través del fervor con el que vamos entonces a rezar este salmo. Y aquí aparecen ya los detalles que ya había visto antes. Aparece todo el salmo, hasta la última parte, le mostraré mi salvación. Aparece todo el salmo completo. Y en ese salmo completo, entonces, empezamos a ver con fervor y con el tipo de ondas necesarias con los cuales nos acercamos a la vibración de los seres celestes que tienen que hacer un esfuerzo para inclinarse y poner la mano en este sistema que está por debajo de ellos, mientras nosotros subimos hasta donde podamos y alzamos la mano para hacer entonces el contacto, como en la famosa pintura de Rafael, ¿se acuerdan ustedes? La pintura, las pinturas donde pues tiene que tocarse, de alguna manera tiene que entrar en un término medio los dos para que pueda haber este contacto. Y ahora vamos con los famosos escudos. ¿Por qué los escudos? Y aquí entonces estoy un poco perdido porque había yo puesto no, se puse la parte de, sí, la parte. Vamos ahora con el escudo en el Theosophy World del Resource Center aparece el tema de los Agni Shabbat, cuando hablamos del tema del ángel solar, aquí aparece la traducción, dice. Los Agni Shabbatas del sánscrito, que literalmente significa el probado por el fuego funerario. Según la doctrina esotérica, los Agni Shabbatas o ángeles solares son las llamas. Ojo, Agni Shabbatas o ángeles solares, esto viene en Theosophy World. Son las llamas, aquellos que poseían el fuego espiritual viviente, pero no el fuego creativo inferior. El fuego espiritual viviente, pero no el creativo inferior. Son los hijos del fuego, porque son los primeros seres llamados mentes en la doctrina secreta, evolucionados a partir del fuego primordial. Aquí está el SD, significa Secret Doctrine, en el tomo 1, página 87. En las obras exotéricas se los muestra como yogis, kumaras, que se vuelven rebeldes, oponiéndose a los dioses secundarios, o aquellos que crearon los vehículos inferiores, o cuerpos sutiles del hombre. Solo ellos podrían completar al hombre convirtiéndolo en un ser consciente de sí mismo. Se convirtieron en los modeladores del hombre interior, los dotadores del hombre con su ego consciente e inmortal. Elena Blavatsky nos dice además que el nombre esotérico de estos ángeles solares es literalmente los señores Nat de la devoción perseverante e incesante. Paranidhana. Otra vez, Doctrina Secreta, tomo 288. Se proporciona más información sobre los ángeles solares en el Tratado del Fuego Cósmico de Alice Bailey. Ahí se estudia todo el tema desde el aspecto fuego, mostrándose que los ángeles del fuego son aquellos agentes que transmiten la vida divina a través de sus cuerpos de llamas a medida que descienden a las esferas superiores, a las inferiores, y ascienden de las inferiores a las superiores. Y en el hombre produce la unión de la tríada espiritual con el cuaternario o el yo inferior. Y además, con eso nos damos una idea de lo que es el ángel solar. Luego hay que revisar a Nash. Nash es un gran divulgador también de lo que es el ángel solar. Y aquí entonces dice un críptico comentario para empezar del tibetano, que se llama el tibetano. Les pongo aquí dual cool es el tibetano. Resume una gran variedad de cuyo significado apenas podemos empezar a comprender. ¿Quién es o qué es el ángel solar o el ángel de la presencia? ¿Cuál es nuestra relación con él? ¿De dónde vino el ángel solar y cuál es su destino? Porque estamos tratando de ver el tema del escudo del ángel solar. Estas son solo algunas de las preguntas que nos desafían mientras exploramos su complejidad y grandeza en la construcción humana. Sin embargo, hay mucha información disponible, ya no necesitamos ignorar las cuestiones de estimaciones vagas sobre los ángeles solares, simplemente otro nombre para el alma o para el Dios superior. La cuestión está empañada, tal vez como parte de una ceguera ocultista por la terminología. Además de ángel solar y ángel de la presencia, los tibetanos se refieren con frecuencia al ego alma, que eclipsa al alma en su propio nivel. De vez en cuando utiliza otros términos como pensador, señor solar, principio crístico. Elena Blavatsky menciona a los ángeles solares 2 veces en la doctrina secreta, pero más a menudo usa el término de manasaputras. Ella también se refiere a hijos de la sabiduría, señores de la devoción incesante y perseverante. Algunos de esos términos son más inclusivos que otros. Por ejemplo, las Lords of the Flame, los señores de la flama, incluyen a los personajes mucho más evolucionados. Y luego se mete a explicar un poco de los Kumaras, que lo voy a explicar después, porque es muy largo, ya les preparé algo como de 7, 8 slides
de los Kumaras para verlo con más detalle. Los Kumaras que componen el círculo interno del Consejo Planetario, pero en los contextos citados, todos significan ángeles solares. Todos los términos pueden traducirse aproximadamente como almas. Sin embargo, almas es ambiguo, mientras que el ángel solar tiene un significado definido. Como veremos, es más fácil definir el alma en relación con el ángel solar que al revés, es decir, al ángel solar con el alma. Durante millones de años se ha eclipsado nuestra naturaleza inferior. El gran ángel solar que encarna al hombre real y a su expresión en el plano de la mente superior es literalmente su ancestro divino. Ojo, el ángel solar que encarna al hombre real me refiero, el hombre real, no del el mayábico, y es su expresión en el plano de la mente superior, es literalmente su ancestro divino, el observador que a través de largos ciclos de encarnación ha derramado su sombra sobre nuestra naturaleza inferior. Por eso también se piensa a veces que es el yo superior. Entonces, él mismo en sacrificio para que el hombre pudiera ser. Durante innumerables encarnaciones, el ángel solar ha servido como medio de expresión de la mónada o espíritu puro, tal como lo es la personalidad del ego en el nivel inferior. Pero su relación con el hombre tuvo un comienzo y también tendrá un fin. Desde el punto de vista del hombre de los tres mundos, este ego, señor solar, es eterno. Persiste a lo largo de todo el ciclo de encarnaciones, tal como la personalidad persiste durante el diminuto ciclo de la vida física. Sin embargo, este periodo de existencia es relativamente permanente y amanece el día en que la vida se expresa a través del ego pensador, el señor solar o lo que fuera. Bueno, estamos viendo que es bastante complicado entender quién es, dónde está y qué hace el ángel solar. Lean, por favor, todo el artículo de Nash, es largo. Aquí dejé un espacio para hablar de los Kumaras que se los voy a dar después. Aquí vamos a hablar un poco del contacto con el ángel solar y les voy a dejar esto para que ustedes lo vean en el reino débico y la naturaleza. Se hace una entrevista a Vicente Beltrán Anglada de Barcelona, bueno, él es de Valencia, pero se hace la entrevista con la sede de Barcelona, y él habla del reino débico de la naturaleza y misión de los ángeles solares. Bueno, ya saben que es un autor muy connotado. Le pregunta a la entrevistadora, una vez dijiste que el ángel solar había salido del corazón del sol para venir en nuestra ayuda, y entonces yo no entendí si lo dijiste o no. ¿Qué intención tiene un ángel solar? Le dice. Y aquí Vicente empieza a hablar pues una barbaridad de lo que es el ángel solar. No lo vamos a ver con tanto detalle, a menos que ustedes me lo soliciten, pero aquí les puse les puse por lo menos 4 slides del ángel solar para entenderlo, sí, para verlo con detalle y no desviarnos tanto. Pero esto sí lo voy a leer. El contacto con el ángel solar. El ángel solar canaliza la vida desde la mónada hacia el yo inferior. Vamos a verlo de esta manera. El ángel solar canaliza la vida desde la mónada, desde donde venimos, desde nuestra naturaleza original, hacia el yo inferior, respondiendo a las necesidades kármicas. Por supuesto, va a responder a las cosas que ya hemos hecho y orquestando una secuencia de encarnaciones a través de las cuales el individuo puede adquirir la experiencia evolutiva. Es como un rector interior. El punto de apego del ángel solar al individuo humano es el cuerpo causal. El punto de apoyo es el cuerpo causal, donde está el espíritu individualizado, por lo menos en su porción más alta, de acuerdo a lo que hemos visto de los principios etérico, astral, mental y causal. Vincula el átomo permanente mental del primer subplano con la unidad mental del cuarto. Vincula al átomo permanente que se ha asignado a la individualidad mental del primer subplano con la unidad mental del cuarto. Entre estos subplanos se encuentra el gran abismo que nos ha dividido desde nuestros inicios como seres humanos y que eventualmente buscamos salvar, constituyendo el famoso Antacarana, es decir, el puente. Y aquí pone como abismos. Entonces, entre esos subplanos se encuentra el gran abismo que ha dividido desde nuestros inicios como seres humanos y eventualmente. O sea, estamos conectados, pero hay abismo. El cuerpo causal es una envoltura que contiene los átomos permanentes astrales y físicos y la unidad mental. Es el vehículo más bajo para sobrevivir de una encarnación a la siguiente, y a través de los 3 átomos permanentes, tratando por conveniencia la unidad mental como tal, sirve para preservar una destilación de las experiencias encarnaciones sucesivas. Antes del nacimiento físico, la vida fluye desde el cuerpo causal hacia los planos mental, astral y físico inferiores, energizando los átomos permanentes y poniendo la acción de los devas de esos planos para constituir la nueva forma encarnada. Al final de esta encarnación se retira la vida de los vehículos inferiores y los átomos permanentes se enriquecen con lo aprendido. Los átomos permanentes, que son los que tienen que ver con la individualidad, con la parte de la gota, que tiene que ver con la individualidad y no tanto con la gotidad, que sería la parte superior. Entonces todo eso lo va de alguna manera trabajando el ángel solar. Esta es una síntesis enorme. Entonces contamos con él.
es una presencia enorme y lo podemos invocar para hacer un escudo. Es lo que vamos a tratar de explicarlo acá. Esto es bellísimo todo lo que dice este señor, de dónde viene, de Shambhala, y aquí pone los señores de Sirio. Bueno, es muy enriquecedor. Ya lo veremos con detalle si es que lo vamos a ver con cuidado. Bueno, antes de esto vamos a ver cómo se hace el famoso escudo. Aquí estamos por terminar, déjenme ver si... Luego están las leyes de la naturaleza, que vamos a ver un par de cosas acá. Las partes de una rueda dentada para ver entonces cómo nos movemos en los ciclos. Y aquí las cartas anteriores nos hace referencia. Sí, nos falta mucho material acá, que no sé si voy a tener tiempo de ver tanto detalle, ¿eh? Bueno, vamos a verlo entonces ya a capelas, porque no tengo el slide donde se los iba a poner. Este es el Gangen solar. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces nos concentramos con los ojos cerrados, entonces me muevo al movimiento del espíritu y entonces con todo el poder de mi intención pido auxilio de mi ángel solar o del ángel solar para que me ayude a construir un escudo de protección a través de su sabiduría, con todo el poder de mi intención, a través de su guía, le pido construir un escudo que evite los ataques que no merezco, que no son míos y que pueden venir de una oscuridad que trabaja contra el progreso humano. Entonces empezamos a imaginar este escudo con el color violeta. Es un escudo circular con una densidad específica, va dando la vuelta hasta que nos cubre completamente. Y debemos entender que si el karma tiene espacios o grietas donde sí va a permitir que algunas cosas lleguen porque las provocamos en encarnaciones anteriores, lo asumimos. Pero lo que no queremos asumir son las cosas que no son nuestras, que se nos ataca por ser teósofos, que se nos ataca por ser seres que tratamos de ayudar a la luz, y esas cosas sí pueden ser entonces atajadas y evitar que penetren. Y este es el escudo del ángel solar. Para poder tener una vibración que permita que el escudo se conserve, pues tenemos que hacer lo mismo que el escudo que ya habíamos visto, que era el escudo del guerrero. Y llevar una vida limpia, y podemos usar también la escala de oro de Blavatsky. Podemos convertirla en una guía para trabajarla todos los días hasta tener la vibración necesaria. Y en esa vibración construir este escudo. Este escudo hecho de las vibraciones más sutiles, el añil y el violeta, entonces este escudo va a evitar entonces que penetre nada que no deba penetrar en esta estructura. Nada inferior a la perfección divina puede penetrarlo, salvo las cosas que por karma y por la propia planificación que el ángel solar ha hecho con nuestra individualidad permitan. Así es entonces como se hace 3 veces, y entonces podemos ya fluir. Si es que están metidos ustedes en una gran obra de desarrollo, en una gran obra, es importante que se protejan y que por lo tanto puedan ustedes empezar a hacer, por lo menos en la parte del ángel solar. Esto yo no sé si lo vamos a ver con tanto detalle, lo de la entrevista, pero ya lo veremos entonces un poco más adelante. Bueno, me extendí un poco más, ya habíamos quedado que como tengo tanto material íbamos a tener un poco más tiempo para poder ver estas cosas, pero nos faltan ya después del repaso, tenemos que cerrar la parte que nos había dado. Ven ustedes todo lo que viene acá. Quisiera yo nada más una clase más de lo relacionado con el ángel solar, hasta que empecemos ya con el siguiente libro de Torcom. Les comentaba que voy a dejar nada más una sola sesión a lo que falta, que es esto, algunas cartas de los maestros, un poquitito más de lo de Annie Besant, de las leyes de la naturaleza, que ya habíamos hablado en la última clase, y las últimas cosas que comenta Torcom del tema del, del aura, y luego los escudos, que ya vimos cuáles son, como una primera forma entonces de cuidar a los teósofos que se dedican a cosas de la luz. Y luego nos vamos con algo que para Torcom es muy importante, que es la ciencia de la meditación. Entonces, ya la ciencia de la meditación es larguísimo. Esto aquí nos vamos a llevar otras 3 o 4 o 5 clases, pero es muy hermoso. Entonces aquí viene ya, tengo esto ya se los tengo preparado, pero bueno. O sea que nos faltan todavía como 10 clases como mínimo. Voy a dejar de compartir entonces para si alguna persona tiene alguna pregunta, comentario o algo que quiera añadir a todo lo que ya vimos.
Y como siempre, gracias por mantener esta clase viva y por permitirme a través de la clase estudiar y aprender tantas cosas como aprendo con la ayuda de ustedes. Muchas gracias a todos, chicos. Y si alguien tiene algo que quiera agregar o poner para profundizar más este estudio, bienvenido. A ver, Mónica. Yo tengo un par de preguntas. Hablaba de los colores y los colores del aura, ¿no? Entonces me preguntaba si nuestra predisposición a ciertos colores tiene que ver con el color de nuestra aura. O sea, de los colores favoritos de cada quien. Ujú. Pues seguramente sí, por lo menos tangencialmente sí, tangencialmente. Porque también hay mucha información que viene de la socialización que tiene el niño desde que es pequeño y tiene ciertas como influencias. Cuando los padres son muy intrusivos y el niño tiene una doble vinculación con ellos, primero es una vinculación devocional, porque son padres y les agradece el haberlos traído. Déjalo. Y también, también, Región. también una socialización con ellos que no quiere contradecirlos y entonces el color a veces favorito del padre se convierte en el color favorito nuestro. Entonces es muy complicado definirlo, pero por lo menos tan que sea, digamos, un pedacito yo creo que sí. Eso sería respecto, es bueno, eso es lo que yo me imagino. Por lo menos mezclando un poco la psicología con con lo que acabas de comentar, Mónica. ¿Y cuál es la otra pregunta? La segunda pregunta es sobre el camino medio. Usted comentaba que puede ser ancho o angosto, ¿no? Entonces estaba pensando que es mejor que sea ancho, me imagino que angosto, ¿no? Para Pues no. hay yo di una charla completa del camino medio porque es muy amplio eso, es muy complejo de explicar, es muy largo de explicar. Pero si quieren, la próxima les hago una síntesis del camino medio, porque es todo un tema eso del camino medio. Entonces vamos a verlo con más detalle, porque ahora lo vimos nada más como las zonas de interacción o de intermediación, pero en realidad es un tema muy largo que hay que explicar con mucho detalle para comprenderlo, porque es complejo explicar. Entonces les voy a pasar por lo menos unas 6 o 7 slides donde pueda yo explicar con más detalle el camino medio. Todos estamos ahí a fuerza, no somos animales, no somos Dios, pero nos movemos en ese rango. Y ahí seguimos el óctuple sendero, porque al final es un concepto budista. Y en el óctuple sendero hay las paramitas, hay un montón de ayudas para tener una vibración lo más alto. Tenemos que ser tiene que ser, fíjense lo que dijo una vez un monje, que sea tan alto como se pueda, pero no más alto de lo que debe. O tan bajo como se pueda, pero no más bajo de lo que debe. Y eso implica los límites que debemos tener. Pero cuando nos titanizamos, que es lo que puse ahí, movemos esos límites indebidamente y cuando nos metemos al fango, pues también los movemos hacia abajo y ni cuenta nos damos. Y luego cuando despertamos ya estamos hasta el pescuezo, metidos en el fango. El mismo San Pablo lo comentaba, ¿no? Quiero tocar las estrellas, pero me descuido y ya estoy metido en el fango. Y es entonces necesita una vigilancia permanente, esos límites. Y como el teósofo de alguna manera va a explorar los límites superiores, por la ley esta de reciprocidad y recompensa, cada vez que tenemos una opción muy luminosa, el péndulo nos va a dar un espacio también oscuro. Entonces también tenemos que tener momentos de mucho cuidado dentro de esta oscuridad que hacen los místicos. Los místicos llegando a estos puntos, entonces van normalmente a vivir ese trozo de oscuridad necesario dentro de acuerdo a la teoría pendular. Por eso te digo que es muy largo de explicar, tiene muchos detalles, tiene muchos vericuetos. Entonces sí tenemos que avanzar y tenemos que ver que cada avance pendularmente vamos a tener espacios, ataques o simplemente como viajecitos a la oscuridad, como le hicieron a Hermes Trismegisto cuando se lo llevaron a dar la vueltecita y se fue hasta las tinieblas, que se supone las más cercanas a lo inmanifestado, que son las que no tienen prácticamente movimiento, y la expresión que él narra. Sí me explico, son temas muy largos de explicar, pero podemos entender que hay que trabajar dentro de ciertos límites, pero también al ayudar a la humanidad, pues vas a transgredirlos, por así decirlo, y vas a tener tus coletazos, que así le llaman. Y esos coletazos son temporales, tienen principio y fin, como dicen los budistas, empiezan, duran como la negra noche del alma, y al rato se terminó y otra vez, de alguna vez ya avanzaste y tú empiezas a mover, pero siempre respetando tu espacio, que no es llegar allá, salvo en los espacios estos en donde ya estás en el Devachan, en donde ya puedes compartir con los devas, espacios con cierta conciencia.
pero no en la parte encarnada. Pero aunque sí puedes tener contemplación. Y puedes tener primero revelación, que son así como flashazos, y luego si sigues trabajando puedes tener contemplación, que son mucho más largos, como han hecho ya algunas personas muy desarrolladas. Pero eso todo un tema, Mónica, pero qué bueno que me lo pones para que yo lo pueda ver la siguiente, hacer un repaso con más detalle del camino medio. Gracias, Mónica. Gracias, doctor. Ángel. Se me ocurrió algo con respecto de lo que dijo la chica anterior, con respecto al color. Así como Mona, nosotros venimos en las primeras ya encarnaciones como seres ya almas humanas, digamos así. Tenemos un color que pertenece a un rayo. Ah, claro, sí, sí, sí. Son 7 rayos básicos, entonces nosotros también tenemos un color básico que es el nuestro. O sea, todas las almas de ese color y de rayo tienen un color especial, pero el aura va cambiando también a medida que va cambiando nuestro genio, digamos, el humor que tengamos en este momento, si estamos enojados, si estamos en calma, así trabaja el aura y trabaja nuestro sistema de forma de ser. Eso es lo que me ocurre. Con respecto, pues, lo que he leído, ¿no? A lo largo de todas las enseñanzas. Y yo creo que el camino medio es precisamente seguir el camino medio, es evitar el péndulo. Claro. Tanto en el aspecto emocional como en el aspecto espiritual, porque nosotros casi siempre vamos que péndulo de un lado para otro. Cambio, si tratamos de seguir el camino medio que enseña el Buda o que enseñó el Buda, pues entonces caminamos un poco más directo hacia la evolución y nos aceleramos un poco más. O sea, aceleramos la evolución. Eso es lo que, de acuerdo a lo que he leído, se me ocurre. No Sí, sé muchas si puede gracias. ser No, equivocada, ¿no? Pero muchas gracias. Alice Bailey también tiene un tratado dictado por el tibetano sobre los rayos. Y la cuestión es que, según en los maestros y el sendero, Leadbeater dice, el tibetano en esa época le dijo a él que antes de que Ernest escribiera o escribió, en ese momento estaba escribiendo de los 7 rayos, dijo que en ese momento no se podía dar mucho sobre los rayos, pero que tiempo después se iría a dar, y en realidad Alice Bailey sacó sobre los rayos bastante cosa. Así que los que quieran investigar acerca de eso, pues ahí les dejo la idea yo, de mi parte, y me disculpa. No, qué bueno. No pude subirlo porque no excede mis habilidades técnicas, pero vean entonces, como dice Ángela, lean por favor a Bailey, lean a Leadbeater y lean a Wood, que es el libro más conocido en teosofía, pues es el de Wood, que explica. Él ganó la medalla Subaru con ese libro. Entonces ahí viene y eso es para contestar en todo lo que decía Mónica, que si ya hay una predilección, yo lo vi más por el lado psicológico, pero sí es cierto, cada ser humano tiene su propio rayo, que es como una prueba de personalidad, casi sí, tiene ciertas características propias del rayo al que pertenece, pero puede haber una vinculación como ya lo comentó, y en el caso de Leadbeater, que era los maestros, bueno, es ¿en dónde viene lo de los rayos, Ángela? ¿De Leadbeater? El Leadbeater un poquito nomás, los maestros del sendero. Los maestros del sendero. Un libro básico en teosofía, de los primeros que empezar a leer. Gabriel Vélez. Así que mi pregunta es, ¿nos hacemos acreedores a la protección de las oraciones y de los escudos protectores según la pureza del hombre, o esto es válido para cualquier ser humano? No, es según según en lo que andes, o sea, según la causa que sigas, de ahí vienen ayudas. Por eso dice Torcom que vienen del maestro. O sea, hay varios tipos de ayudas que van a configurar o permitir el que puedas tener un escudo sólido contra los tipos de ataques que puedan venir contra eso. Como teósofos, pues tiene que ver con el estudio, tu desarrollo,
y tu capacidad potencial de ayudar, sino en esta vida en la que sigue. O sea, al final tenemos proyectos que trascienden lo que es una sola encarnación, pero en esta, algunos de los que ahora son estudiantes y están viendo todo esto, en 2 o 3 encarnaciones, pueden llegar a ser personajes muy importantes, son proyectos que ya están caminando, por lo tanto van a ser atacados y si haces un escudo, más vale que tengas el escudo para proteger ese proyecto que trasciende a lo que es una sola encarnación. Por lo menos en lo que yo he tratado de entender y especular, creo que va un poco por ahí, Gabriel. Ahora, puedes también tener escudos de menor denominación, trabajados más por tu cuenta, pero al final el guerrero va a terminar, al tener una total, al haber trascendido el egoísmo, pues va a ayudar a la humanidad, va a salir a ayudar, a enseñar, a cuidar y a proteger en las guerras que hay en el cielo, que también ya comentó Thorco, que ya las habíamos revisado. Entonces, para eso se hacen los escudos, pero los escudos tienen orificios donde pasa el karma, porque obviamente hay cosas que no nos van a proteger de lo que debemos vivir, por eso es solamente lo que no es mío. Tú te vas a quitar de ahí lo que no es mío, porque lo que es tuyo, pues no nos queda más remedio que apechugar. Y entonces, pero por eso les daba yo la mecánica. A veces muchas cosas que no son nuestras, cuando el mal nos jala hacia la parte de abajo y nos provoca y nosotros reaccionamos, allá nos metimos en problemas. Acuérdense lo que habíamos visto también de este teósofo también muy importante que vive en Canadá. ¿Cómo se llama? El Ravi Ravindra, que hablaba de la diferencia entre response y react. Y entonces el respond es que nos atacan, nos dan una patada, damos la patada y ya hicimos karma. Y eso es porque no estuvimos atentos. En React es que recibimos la patada, nos sobamos lo que podamos y luego decimos cómo vamos a responder o incluso si vamos a responder o no vamos a responder. Y si vamos a responder, podemos responder con luz, entendiendo que si nos atontamos, nos vamos a ir a la oscuridad y ahí nos van a caer encima. Entonces, eso es de mucha luz y él lo explica súper bien. Ravi Ravindra lo explica, le dedica horas a explicar esto y lo explica con una nitidez impresionante. Es un teósofo muy desarrollado, Ravi Ravindra. Él pone es que entonces al final los teósofos también una parte del escudo normal es la inteligencia, por eso en contra de la ignorancia. Saber que cualquier cosa que nos provoque, si no lo meditamos bien, al rato ya estamos ahí metidos en el fango y se nos van a venir encima y vamos a vamos a retrasar nuestro desarrollo. Ese es el tema de cómo caer qué hacer ante las provocaciones para mantenerse en una vibración alta, cómo lograr esa vibración alta a través del pensamiento, es un poco la idea de lo que estamos viendo ahora, Gabriel. No sé si te contesté más o menos. Sí, muy bien, Enrique. Vale. La otra pregunta mía es que las oraciones tienen cierto poder, Hombre, muchísimo, claro. pero lo que pasa es que con el tiempo las oraciones las van deformando por los cambios que le van haciendo. Por ejemplo, los salmos. Bueno, sí, en los salmos es verdad, le van cambiando cositas con esa necesidad de hacer la Biblia latinoamericana y la Biblia de Mardoqueo y al final le van, para que sea como un producto diferente al producto normal, le van cambiando cosas, es cierto, tienes razón. Algunos adjetivos que se parecen los cambian y van perdiendo filo estos cuchillos y de todos modos cortan, pero ya no igual, tienes razón. Entonces hay que ir como a las fuentes originales. Y como teósofos tenemos el acervo bibliotecario o tenemos gentes con mucha sabiduría dentro de nosotros que nos pueden ayudar a corregir este tipo de cosas y que están ávidos de que se les pregunten cosas para contestarnos y educar y encontrar cuáles son las oraciones que originalmente sean las apropiadas. Pero al final lo importante es la devoción con que lo hagas, el tipo de vibración que quieres asumir a la oración y darle la profundidad que requieres, porque al final todo es como una energía que se convirtió en palabras, obviamente palabras, en idiomas muy complicados que son los nuestros, que no tienen nada que ver con el sánscrito, y, y estos idiomas se encontró lo mejor que se podía de los conceptos para poder representar estos estados vibracionales y encima son como manipulados por los traductores, entonces ya se complica. Por eso les había dicho lo que decían los italianos normalmente, los italianos del medioevo sobre los traductores, que siempre a la hora de traducirlo le hacían ajustes. Tenía una frase que decían traduttore, traitore, porque te cambiaban el sentido, entonces había que revisar que el traductor no le hubiera metido ahí un poquito de su cosecha o le hubiera quitado, porque suele suceder, por eso hay nuevas traducciones a veces de los libros clásicos, pero siempre la personalidad nos va a generar muchos problemas, pero yo creo que la síntesis, aunque se podría decir mucho de esto, es tratar de encontrar las fuentes originales, pero incluso la fuente original
rezada sin devoción no tiene tanta fuerza. Al final lo importante es cómo vas a entender tú esta oración como una llave o para que va a una cerradura. Tienes que visualizarlo así y poner con fervor que si esta llave tiene 1 o 2 dientes modificados, de todos modos vaya a la cerradura, se hace con muchísimo tacto y muchísima precaución y pidiéndole perdón a todos los que de alguna manera se hayan alterado porque no eres responsable de esa alteración, pero que vas a hacer esa oración porque realmente solicitas un contacto y abrir un portal temporal con las deidades que están asociadas a la oración de lo que estás invocando. Creo que es lo que te puedo decir hasta donde yo voy, que acuérdate que soy un estudiante igual que tú. Tampoco creas que estoy tan avanzado, pero de lo poquito que voy preguntando, creo que va por ahí el tema, Gabriel. Muchísimas gracias por mantener viva esta clase, porque yo aprendo un montón. Le dedico, créanme, muchísimo tiempo a prepararla, pero para mí es muy importante hacerlo porque aprendo mucho. Me gusta mucho dar la clase y me gusta que estén ustedes acá. Muchas gracias por mantenerla viva y nos vemos la próxima clase el próximo sábado. Gracias a todos. Gracias.